el nacimiento de nuestro país, Ecuador. ¿En qué año? En el año de 1830. Miremos la imagen. Esta estructura física tenía el Ecuador en 1830. Así fue el Ecuador cuando nació como república. Esta era la estructura territorial. ¿Sí? Continuamos. Vamos a conocer la fecha del nacimiento de nuestra República del Ecuador. Nace el 13 de mayo de 1830 en la ciudad de Riobamba. Una vez que el Ecuador, como nombre Ecuador, y ya vamos a conocer por qué se llama Ecuador, se separa de la Gran Colombia y decide liberarse y surgir como una nueva república completamente independiente, se establece en la ciudad de Riobamba su nacimiento mediante una acta constitutiva. Obviamente esto debe quedar claro, conciso y escrito el nacimiento de nuestro país. Mire, el acta constitutiva obviamente se desarrolló mediante la constitución vigente de 1830, que fue la primera constitución que se desarrolló en nuestro Ecuador. Esta constitución o esta acta constitutiva vigente, tenemos que recalcar que eligió o designó al general Juan José Flores como primer presidente de la República del Ecuador. ¿Por qué se elige a Juan José Flores como primer presidente de la República del Ecuador? Por su accionar en las batallas de la independencia, por su participación en lograr la independencia de muchos países, incluidos el nuestro, contra los españoles. Prácticamente la designación del general Juan José Flores fue parte de un agradecimiento al ayudarnos en las luchas de independencia. Obviamente, cuando hablamos de una república, necesitamos un presidente y un vicepresidente. En este caso, se designó a José Joaquín de Olmedo como vicepresidente de la República del Ecuador. También recordemos que José Joaquín de Olmedo fue protagonista en la independencia de Guayaquil. Recuerde que él, contra otros patriotas guayaquileños, ayudaron y fueron partícipes de la independencia de Guayaquil ante los españoles. Mire, aquí tenemos a nuestro primer presidente del Ecuador, que fue Juan José Flores, y al primer vicepresidente de la República del Ecuador, que fue José Joaquín de Olmedo, designados mediante la Acta Constitutiva de 1830. Continuamos. La primera constitución del Ecuador se desarrolló el 23 de septiembre de 1830, en donde se ratificó el nombre de Ecuador a la nueva nación. Prácticamente en esta constitución se establece nuestro nombre como Ecuador. Nuestra nación estaba conformada por los departamentos de Quito, Azuay y Guayaquil. El nombre de Ecuador era extraño y ajeno a nuestra historia. Realmente la historia nos ha dado y se ha resaltado el nombre de Quito, el nombre de Guayaquil, el nombre de Cuenca como ciudades principales en donde se luchó por la independencia. Pero nuestro país no lleva el nombre de ninguna de estas ciudades. Entonces, nuestro nombre, Ecuador, fue el resultado del regionalismo, intereses sociales y políticos. Y a nuestro país se lo identifica más por el paso de la línea imaginario paralelo cero. Como usted vio en el video, la línea ecuatorial o paralelo cero pasa por nuestro territorio de este a oeste y por eso prácticamente se designa el nombre Ecuador, por la línea equinoccial o paralelo cero. Miren, este es el resultado o este es el proceso del nombre de nuestro país. Nos conocen más por la línea equinoccial o paralelo cero. Mire, tenemos aquí también el desarrollo de la Constitución de 1830, en donde se va a establecer ciertas características para ser ciudadano. Entonces vamos a conocer cuáles eran las características que se necesitaba para que sean ciudadanos en 1830. Vamos a ver. Para que usted sea considerado ciudadano en aquella época, tenía que ser casado o mayor de 18 años. Tenemos aquí saber leer y escribir. Mire, aquí tenemos estas dos características que tenían que tener los ciudadanos para ser considerados prácticamente parte de la sociedad.
Cuando hablamos de ser casado, aquí no eligen los novios, prácticamente no eligen a sus esposas y viceversa. Quien elige con quién se van a casar son los padres de cada novio. Ellos son quienes designan a su hijo o a su hija con quien debe casarse. Otra característica es que los ciudadanos debían tener una propiedad mínimo de 200 pesos en su poder. Si no tenían esta propiedad, tampoco eran considerados ciudadanos. Otra característica es que no debían ser sirvientes o jornaleros. ¿Sí? Si eran este tipo o tenían este tipo de oficio, tampoco eran considerados ciudadanos. Y ejercer una profesión. Todas estas características, cualquiera de ellas que cumplan los ciudadanos de aquella época, podían estar o podían desarrollarse en la sociedad y ser considerados un ciudadano más. Si no tenían estas características o si no poseían ninguna de estas, prácticamente no eran ciudadanos en 1830. Con estas características podemos decir que los ciudadanos en 1830 fueron muy pocos, porque muy pocas personas lograron tener una propiedad, muy pocas personas lograron tener una profesión, ya que la mayor parte de población era campesino o jornalero. Mire, el no saber leer y escribir le consideraban como un analfabeto, tampoco era considerado ciudadano. Estas son las características para ser considerado ciudadano en el año de 1830.